En esta oportunidad me permite comentar algunos aspectos de la resolución de segunda instancia que confirmó en su momento la condena al señor Ricardo Zúñiga Peña, conocido como el Zorro Supe. Mi nombre es Walter Palomino Ramírez. Soy abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo el grado de máster en Derecho Penal por la misma Casa de Estudios y también de Compliance por la Universidad Castilla-La Mancha. En esta oportunidad agradezco a Enfoque Derecho, el portal de actualidad de TEMIS, una institución de la Universidad Católica, que me permite pues comentar con ustedes algunos alcances sobre la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia de condena impuesta en contra del señor Ricardo Zúñiga Peña, conocido como Zorro Supe, al considerarlo como autor del delito de difamación agravada. Esto en presunto agravio del señor Carlos Zambrano. Muy bien. Al respecto, cabe indicar lo siguiente. Los delitos contra el honor están integrados o regulados en el título segundo de la parte especial del Código Penal peruano. Específicamente, el delito de difamación se encuentra regulado en el artículo 132 del Código Penal. En ese sentido, nuestro texto punitivo proscribe el comportamiento de difundir ante varias personas alguna noticia que atribuya a un individuo un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar el honor de algún otro ciudadano. En tal sentido, el tipo penal de difamación se configura como un delito de peligro concreto, puesto que, de un lado, exige una imputación del comportamiento, y a su vez también se exige una imputación del resultado. Esto es que hay un resultado de peligro, desde mi perspectiva, de peligro concreto para el honor. No se exige, sin embargo, una lesión efectiva, como sí lo señala el delito de injuria. En ese escenario, la característica esencial del delito de difamación es notoriamente la magnitud social que adquiere la noticia o atribución ofensiva al ser difundida o compartida por una pluralidad de personas. Los medios por los cuales puede realizarse el delito pueden ser verbales, pueden ser escritos, gráficos o incluso por medio de un video. En definitiva, se trata pues de todo medio capaz de difundir las ofensas emitidas por el agente. Aquellas se entenderán en virtud de un determinado contexto como idóneas de cara a la consumación del delito de difamación. Ahora bien, el delito de difamación que venimos comentando presenta dos circunstancias agravantes. La primera, que toma en consideración la atribución consistente en el carácter delictivo de una conducta. Esto es cuando se difunda ante varias personas un hecho consistente en que un determinado individuo habría cometido un delito. Eso, claro está, siempre que sea falso. Luego, otra circunstancia agravante específica que funda la mayor punibilidad es, pues, cuando la difamación es realizada a través de ciertos medios, como por ejemplo puede ser la prensa u otros medios de comunicación como la radio o la televisión. Entonces, el delito de difamación agravada a la luz de este último párrafo, que es el que se ha aplicado en el caso que venimos comentando, se configura cuando a través de un medio de comunicación o prensa, el sujeto atribuye expresamente a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda concretamente afectar su honor, produciéndose de consecuencia de ello un riesgo penalmente desaprobado por nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, es necesario observar lo siguiente. Cualquier análisis sobre el delito de difamación implica, además de observar o analizar las particularidades típicas de este delito, esto es, por ejemplo, la atribución de hechos, que estos se difundan, la eficacia del contenido difamante o el carácter doloso de la acción, además de estas particularidades típicas, también implica observar un detalle adicional,
que es el contexto especialmente conflictivo que se encuentra detrás del delito de difamación. Es que el delito de difamación se presenta como un límite externo a la libertad de expresión. Y como sabemos, en el entorno de una sociedad democrática, concretamente en el contexto de un Estado constitucional y democrático de derecho, pues aquel derecho a la libertad de expresión es sumamente importante, toda vez que posibilita que cada persona piense por cuenta propia y pueda compartir a su vez dicho pensamiento. Así también permite la difusión y el acceso a la información. Además posee una relación estructural con la democracia, al punto de que cuando se quiebra aquel derecho o se limita exorbitantemente, también peligra el propio entorno democrático. Asimismo, es una herramienta considerada como fundamental para el desarrollo y ejercicio de los demás derechos fundamentales. Entonces, si nosotros, a través del derecho penal, queremos limitar el derecho a la libertad de expresión, tenemos que ser sumamente cautos. Y una forma de ser cautos es recurrir al test de proporcionalidad. Esto es que el examen penal del comportamiento no solamente va a obedecer a criterios de dogmática estrictamente sustantiva o penal, sino que tendrá que verse reforzado por los mecanismos que el derecho constitucional nos ha brindado. En ese sentido, una primera tarea va a ser conocer los límites internos o inmanentes del derecho en cuestión, en este caso de la libertad de expresión. En esa medida, la libertad de expresión tiene dos dimensiones. Por un lado, la libertad de información y de otro lado, la libertad de opinión. La libertad de información tiene como límite interno que lo que he señalado pues sea información veraz, sea de interés público y que además haya regido una prohibición de excesos. De otro lado, de cara a la libertad de opinión, se pide que exista interés público y que no se incurran en excesos. Aquí no se admite el límite de la veracidad, toda vez que ese contraste o esa exigencia de diligencia no podría, pues, exigirse de cara a lo que es una opinión, ¿no? La opinión tiene el carácter de ser algo sumamente subjetivo. En esa medida, entonces, desde mi perspectiva, lo dicho por el señor Ricardo Zúñiga en el programa El Valor de la Verdad en el año 2016, respecto de una supuesta invitación a realizar un viaje que la propia sala penal señaló en su momento que no constituye un acto difamatorio, y luego, sumado a esto, el diálogo que tuvo esta persona con el periodista del citado programa de televisión sobre el propósito del viaje o incluso el hecho de que el querellado alabara su propia apariencia física, eso también se indica en la resolución. Desde mi perspectiva, de ninguna manera debería provocar la intervención del derecho penal, pues se trata, en el peor de los casos, de una opinión personal que puede ser quizás no grata para otros individuos, pero que no supone, desde mi perspectiva, un riesgo penalmente desaprobado, ni tampoco supone objetivamente un exceso. Esto es tan así que la propia sala penal, para poder justificar su decisión, recurrió a criterios ciertamente cuestionables. Por un lado, a una inferencia basada, dice la sala, en el sentido común, al sostener que el querellado se consideraba una persona deseable para el querellante. Hasta aquí no veo una conducta penalmente desaprobada. Y luego indicó, pues, que sumado a esto, las preguntas habrían sido en doble sentido, igualmente las respuestas, y luego que habría una publicación en una red social en la cual, aun cuando no tenía un destinatario, no estuvo enfocada o no estuvo orientada a aclarar el asunto, sino que más bien demostraría el especial ánimo difamatorio de esta persona a la cual finalmente se le condenó. Veamos al respecto lo siguiente. Desde una perspectiva objetiva, no creo que los hechos vistos constituyan un riesgo penalmente desaprobado. Ni siquiera podríamos estar, creo, desde mi perspectiva, ante un ejercicio ilegítimo del derecho a la libertad de expresión en sentido amplio. No obstante, en el contexto propiamente penal del análisis, en el aspecto subjetivo, cabe indicar lo siguiente. La sala considera que este hecho es difamatorio porque el agente habría obrado con un especial ánimos, el ánimo de difamar. Esta idea de los ánimos como elementos subjetivos distintos del dolo hace mucho tiempo que viene siendo debatido y cuestionado.
A criterio de un sector amplio de la doctrina penal, peruana incluso, se considera que el delito de difamación no exige ninguna especial intención, es decir, no es un elemento del tipo esta exigencia supuesta de un animus. De otro lado, de una perspectiva moderna de la tipología subjetiva, se observa que esta referencia al animus en nada suma. Lo que se debe examinar es si la conducta es dolosa o no, ya sea que se entienda el dolo en un sentido normativo o cognitivo, lo que importa es el análisis en todo caso del conocimiento, ¿no? Sobre el comportamiento de riesgo penalmente desaprobado. Los ánimos más bien podrían llevarnos a entrar a la psicología o a la psiquis de la gente y tratar de meternos en su cabeza para comprender con qué intención especial llevó a cabo o no un determinado comportamiento. Sin embargo, a la luz del derecho penal moderno, más que entrar en la cabeza del autor, lo que se debe hacer es examinar objetivamente la conducta, observar si ésta implica un riesgo penalmente desaprobado y sobre esa base atribuir el dolo. En este caso, me parece que la sala, al recurrir a un criterio como los ánimos, para poder de esa manera sustentar el carácter ilícito del actuar del querellado, incurre, desde mi perspectiva, en una posición bastante discutible y que personalmente no comparto. Perfecto. Para mí, en este caso, no ha existido un riesgo penalmente desaprobado. Por tanto, no deberíamos hablar siquiera de cómo se ha cuantificado la pena o si esta debe ser suspendida o debe ser de efectiva realización. No obstante, aquí igualmente me atrevo a señalar unas líneas. La suspensión de la pena se encuentra regulada en el artículo 57 del Código Penal, en virtud del cual se concede un régimen de prueba al condenado, de manera que la ejecución de la pena es reemplazada por un periodo sujeto al cumplimiento de un conjunto de restricciones o reglas de conducta. Esto se trata, pues, de una decisión que se debe realizar una vez fijada la pena concreta y para su aplicación deben regir o cumplirse por lo menos dos requisitos: que la pena privativa de libertad impuesta al condenado no sea superior a 4 años y, de otro lado, que el juez emita un pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado. Esto es, que en atención a las circunstancias particulares del caso y a las condiciones personales del condenado, se estime que éste no va a volver a delinquir, por lo que la suspensión de carácter efectivo de la pena privativa de libertad se estime pertinente. A la luz de lo señalado, yo reitero que el hecho realizado por el querellado no constituye un riesgo penalmente desaprobado. No obstante, bajo el hipotético de que sí hubiese provocado un riesgo de esa categoría y que además satisfaga pues todas las exigencias del tipo penal de difamación, yo considero que desde un primer momento, en la primera decisión, se debió haber impuesto no una pena efectiva, sino más bien una pena suspendida, en atención a que la gente no tenía antecedentes. Además, unido a esto, pues ya desde hace un tiempo en el derecho penal se entiende que las penas privativas de libertad de corta duración, en vez de tener un sentido positivo de cara a la resocialización del individuo, más bien implica un efecto nocivo, ¿no?, para el agente. Eso sumado también al hecho de que desde una perspectiva de la prevención especial y sobre la base concretamente del delito que se está evaluando, no parecería ser pues necesaria o imprescindible que la pena haya sido fijada de manera efectiva. Más razonable hubiese sido que se decrete de forma suspendida. Eso, claro está, partiendo del hipotético de que en este caso se hubiera creado un riesgo penalmente desaprobado que se subsuma en el delito de difamación, lo cual yo no considero que es así. Desde mi perspectiva, el honor se entiende como la expectativa de reconocimiento que un ciudadano tiene legítimamente en sociedad. En esa medida, yo me adhiero a una posición fáctico-normativa sobre el honor. Ahora, siendo esta mi postura sobre cómo debe comprenderse el honor, paso a decir lo siguiente. Existen ciertos delitos que tutelan el honor como son, por ejemplo, la injuria, la calumnia y la difamación.
El contexto típico del delito de injuria es uno de escenario cerrado, donde el aspecto probatorio es bastante problemático y donde la propia lesividad de la conducta es sometida a graves cuestionamientos. Quizás el delito de injuria podría derogarse. En cambio, otro delito, como es el de calumnia, que consiste en la atribución falsa de un hecho a otro individuo, que además es un hecho delictivo, ¿no? La atribución falsa de un delito a otra persona, ese ilícito penal me parece que debe mantenerse en nuestra legislación, toda vez que implica atribuir a una persona uno de los hechos más execrables o más graves de nuestro sistema legal, ya que un delito es exactamente eso, un injusto cualificadamente grave que es notorio o es expresión de lo que la sociedad no desea que se realice. Entonces, la calumnia debería mantenerse. En esa medida, la difamación con mayor razón. Me parece que la difamación tiene que mantenerse regulado toda vez que va a ofrecer una adecuada tutela a esta expectativa de reconocimiento, esto es, al honor de los ciudadanos. Derogar tanto la calumnia como la difamación podría dejar desentendidas aquellas conductas especialmente ofensivas y que atentan contra este especial e importante bien jurídico. Ahora bien, debe entenderse también que estos preceptos, que se mantenga su regulación, no deben llevarnos a una perspectiva formal, ¿no? Es decir, ya que están regulados, por tanto, cualquier comentario o atribución de hechos que sean fastidiosos, automáticamente calzan dentro del precepto penal. Esto no debe entenderse así. Toda vez que la difamación o la calumnia implica un límite externo al derecho a la libertad de expresión, todo abogado o operador del sistema de justicia tiene que ser especialmente cauto al momento de interpretar estos preceptos penales, de manera que puedan acotarlos razonablemente a la luz de los principios y valores de nuestro marco constitucional. Y de una perspectiva propiamente penal se puede hacer uso pues de las reglas dogmáticas, como por ejemplo el riesgo permitido, que es un subprincipio de la imputación objetiva, que al día de hoy se considera como un instrumento especialmente adecuado para poder interpretar razonablemente el alcance de los tipos penales.